Nos hemos trasladado hasta Alto Paraná, Ciudad del Este, y hemos sido recibidos, estamos siendo recibidos muy cordialmente por el Monseñor Rogelio Ligueres, obispo de la Arquidiócesis de Alto Paraná. Monseñor Ligueres, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. ¿Y vos qué tal? Muy bien. ¿Cómo está, Monseñor? Me alegro. Hace años que nos conocemos ya. Sí. Así es que tenemos una larga historia de tratamiento. Así es. Bueno, Monseñor, nos convoca este caso con el Monseñor Cuquejo. ¿Sí? ¿Por qué tuvo la reacción que tuvo, Monseñor? Porque hace años que quería decirlo. Cuquejo es un hombre que... Yo quedé con Jiménez, con Claudio Jiménez, que no agregaría leña al fuego. Así que no voy a agregar leña al fuego, sino voy a decir lo mismo que... Quedó ahora estos días nomás. El primer día. Al primer día, ok. El primer día, y lo cumplí. Ellos no lo cumplieron. No Jiménez, no viene el caso, sino que de la arquidiócesis hacen comunicados que son infamantes para nosotros, mentirosos. A mí me parece mal, pero en fin, en cierto modo me parece bien que una persona tenga pecados, fallos, ¿no es cierto? Nadie es impecable. Pero él cometió un delito, porque cometió la homosexualidad demostrada en un clérigo es un delito. Y siendo como es una persona tan peligrosa de ser atacada por ese tema, justo fue a meter el dedo en la llaga. Y lo acusó de homosexualidad a Carlos Urrutigoiti, que es un hombre de vida intachable, que fue absuelto por los Estados Unidos, el gobierno, y por la Santa Sede en el año 2002, y que solo es perseguido por esa asociación de parientes de personas afectadas. Pero en este caso no hubo ninguna persona afectada, no hubo denuncia, no hubo nada. Fue rechazado in limine todo, en el caso de Carlos. Por otro lado, Carlos vino aquí a pedido de la Santa Sede. Y fui... La Santa Sede pidió para que él venga acá. Me pidió a mí que venga acá, la Santa Sede. Y entonces él vino, pero vino encardinado en los Estados Unidos, dependiendo de los Estados Unidos. Estuvo varios años así, estuvieron estudiando su cuestión en Roma, vieron que no había realmente ninguna tachadura en su conducta como para poder escardinarlo allá e incardinarlo acá. Entonces el nuncio, Antoniuti, ¿se acuerda? Sí, recuerdo el anterior. El anterior nuncio me escribió una carta diciendo que yo podía tranquilamente incardinar a Carlos Urrutigoiti. Eso fue en el año 8, 9, no me acuerdo. Yo nombré a él, no ahora vicario, ¿cómo se llama? Vicario general, sino hace ya cerca de 2 años. Pero no salió publicado en ninguna parte, más que en los documentos, hasta que salió en ese libro que se llama Anuario Pontificio, donde están todos los cargos de todos los obispados de todo el mundo. Entonces ellos tienen una computadora que revisa si algún tipo más o menos acusado se les cuela a estos americanos. Y ahí lo encontraron a Carlos y armaron el gran lío. Eso es todo. Y entonces Cuquejo, en lugar de discretamente callarse, teniendo en cuenta su condición, se hizo eco de esto y dijo que realmente le parecía bien que se abriese una investigación sobre la conducta del cura, y que él, como metropolitano, que es de esta diócesis, tenía el deber de velar, manifestar su preocupación cuando algo no estaba bien. Y eso es cierto, pero no tiene que manifestarlo a la CBC, se tiene que manifestarlo a mí. A mí tiene que decir,
esto está mal, o esto está mejor, o esto está peor, qué sé yo. A mí me tiene que decir, no a la prensa ni a la CBC de los Estados Unidos. Recorrió el mundo entero la noticia, porque la CBC es como si fuera la Biblia de determinado periodismo. Sí. Monseñor, usted dijo que él había pruebas en su contra concluyentes, aunque no determinantes. ¿Por qué son concluyentes las pruebas que había en su contra? Las pruebas son concluyentes porque coincidían todas las denuncias en que eran verdad. Y eran personas veraces. Son, como dije, insuficientes. Concluyentes. Pero no determinantes. Determinantes porque no terminaron de firmar las denuncias. El nuncio se fue antes de tiempo, dejó en manos del secretario. El secretario se apresuró y ahuyentó a los testigos, que en estos casos son vidriosos. Entonces la madre de la persona afectada, principalmente, no era el único, la madre de la persona afectada intervino, pidió que no firme al hijo, que ya era un menor adulto, y que quedaran las cosas así, y así quedaron. Este señor es médico y anda por ahí curando a la gente. Y para usted, Monseñor, ¿el Monseñor Cuquejo es homosexual? Para mí, Monseñor Cuquejo es homosexual, siempre lo fue. Pero no solamente para mí, sino como para 20.000 personas de Asunción, O sea, que no es que sea un descubrimiento mío, sino que es un descubrimiento de muchísima gente que lo trata, que lo conoce, curas, monjas, laicos, todo tipo de personas. Es una persona de reconocida trayectoria en este terreno, y que si él se hubiera mantenido tranquilo, hubiera pasado dentro de unos meses, no sé cuántos, en agosto, en septiembre cumple la edad, tiene que irse, tiene un coadjutor que viene presionando. Que es Valenzuela. Que es Valenzuela, así es que es de suponer que se va en septiembre, o en octubre, o en noviembre, o en diciembre, en fin, en algún momento cercano. Este conflicto, o este choque que hubo entre ustedes, Monseñor, entre Monseñor Cuquejo y usted, ¿interviene la Santa Sede en estos casos o no? Es la única que puede intervenir en la Santa Sede. ¿Y ya intervino ahora o no? No. Todavía no, pero bueno, es muy reciente, ¿no? Supongo que intervendrá, pero nos puede juzgar únicamente la Santa Sede de los obispos, no podemos juzgarnos entre nosotros. Pero es un problema mucho más grave que el de Cuquejo. Es un problema de podredumbre de la Iglesia entera, digamos. O sea que el Papa Francisco está clamando por la necesidad de lucha contra la corrupción y claridad en las acciones pastorales. ¿Qué quiere usted decir? Dos cosas: que hay corrupción sexual y que hay corrupción económica. También. Muchísima. ¿Y usted no teme una querella por difamación y calumnia del Monseñor Cuquejo, Monseñor? Va a salir perdiendo él porque tengo muchos más detalles. ¿Tiene más detalles? Yo, montones. ¿Y por qué no cuenta, Monseñor? Porque no me parece razonable. Basta con él me tira una piedra, yo le tiro otra piedra. Él me tira una piedra, yo le tiro. Pero él no le tiró a usted la piedra, él le tiró a Urritigoiti. Se metió en mi diócesis, contraviniendo las normas jurídicas del canon correspondiente. Así que se metió contra mí, Cuquejo. Dejó a la Santa Sede como idiota, porque la Santa Sede terminó el año 2002 el procedimiento y dijo que no había más y que se acabó. Y el año 6 o 7 o 8, no sé por ahí, volvió a decir que no había más. 2006-2007. Que yo podía incardinarlo tranquilamente a Urrutigoite, y así lo hizo, lo hice. Así es que, pues yo puedo abundar en detalles porque conozco de primera mano, porque me tocó conocer, no porque tuviese interés en el tema, pero a veces hay obispos que son designados para determinada función. Conozco todo. Y el hecho de que haya saltado esto, que haya hecho esta semana la declaración del Monseñor Cuquejo,
Si él no decía esto, usted no contaba, monseñor, esto. No contaba, y si él se calla, yo no cuento el resto, Pero tiene resto. como para regalar. Y usted se da cuenta que la iglesia también pierde un poco con esto, monseñor. No, la iglesia gana, porque la iglesia necesita ser limpiada en la Santa Sede, en las diócesis, en las arquidiócesis, necesita ser limpiada. Hay una historia de silencio y de tapujos en la Iglesia Católica desde hace muchos siglos. Yo lucho contra ella. Acá, cura que se hace el loco, cura que queda expuesto a la opinión pública y juzgado. Así es que no creo yo que la iglesia pierda, no tiene nada que perder. Es una iglesia que tiene fama de pederasta, de ladrona, de banco ambrosiano, de banco del Espíritu Santo. O sea que, ¿qué vamos a perder? Vamos a limpiar toda esa mugre contra el Papa, contra la que el Papa está luchando denodadamente, y vamos a ver si le da la vida para luchar suficientemente contra esto. El Papa, en este sentido, es más terminante que Benedicto XVI, que también se refería a esto con cierta frecuencia, pero también con mucha prudencia y sin querer afectar a nadie. Pero no se puede no afectar a nadie. No hay más remedio que causar fastidio para arreglar los problemas. Monseñor, usted, ¿por qué creen que le acusaban a Urrigoiti? ¿A Urrigoiti? Hay un monseñor Morello, argentino, que es el que más le acusa. No, Moreno, sabía. Morello. Hay un americano que se llama Bambera, que es el actual obispo de Scranton, que era donde él estaba incardinado, y que lo que hace es repetir lo que dijo el anterior obispo, pues ya es el tercer obispo de Scranton que lo tuvo a Carlos. El que lo quería y apreciaba y aprobó su asociación, después el segundo, el que no lo quería ni aprobaba su asociación y además la liquidó, pero me lo mandó a mí, a este hombre, haciendo salvedad de que él nos hacía responsable de lo que él hiciera acá, y yo me tuve que hacer responsable de la conducta delictuosa, supongamos. Acá no tuvo nunca ningún problema. El mínimo. Jamás. Que aparezca uno, por lo menos. Corrió la versión de que usted inclusive le había llamado al monseñor Cuquejo. Eso es mentira. No le llamé en ningún momento a monseñor Cuquejo. Y que Jorge Liviere, su hermano, mi tío. Perdón, su tío, había actuado como conciliador. Mi tío me llamó a decirme, mirá, me dijo, yo te pido por mí, por él, que veas de arreglar esta cuestión con Cuquejo, porque nuestra pobre iglesia paraguaya no da para más. Y yo le dije, Toto, tenés la seguridad de que yo hablaré con Cuquejo y nos arreglaremos y nos perdonaremos, porque no perdonar no es cristiano. Claro, pero después queda la acusación de que él es homosexual. Eso va a quedar, eso va a quedar. Pero para la imagen de toda la feligresía va a quedar de que el monseñor Cuquejo es homosexual. Bueno, yo no tengo la culpa de que lo sea. La iglesia debería, vamos a decir, expulsar, no sé si ese es el término, monseñor, a Cuquejo por esa acción o no. Porque de aquí a que se pongan en funcionamiento la maquinaria de la expulsión, ella cumplirá y se va, o sea que es una cosa completamente teórica. Yo sí creo que él debe ser llamado a vivir como han hecho con varios viejos así, que se portaron mal, en el silencio de la oración, preparando su buena muerte, ¿no es cierto? Porque él es... ¿Qué significa eso? A ver, que se calle y que desaparezca. Y que no oficie más misa, por ejemplo. No, eso no. Puede celebrar todos los sacramentos, pero que su vida es una vida recoleta, tranquila, no participar en ninguna discusión, vivir en un convento. O sea, no participar del CEP, por ejemplo, en la Conferencia Episcopal Paraguaya. Está ya por participar
como obispo emérito, que ni pinchan ni cortan, porque los obispos eméritos no tienen más que voz, no tienen voto. Claro. Y yo voy a seguir con ese tema, no el de Cuquejo, sino el de la necesaria limpieza de la Iglesia Católica, en la que el Santo Padre está empeñado, y yo voy a ser su más fiel seguidor en este punto, igual que ya vengo haciéndolo en mi diócesis desde hace años. Yo eché a varios, he suspendido y echado a varios sacerdotes homosexuales aquí, no solamente homosexuales, sino que también con otros delitos. Les apliqué la ley. Si se aplica la ley, la Iglesia funciona. Si no se aplica la ley, es arbitrario. O sea que si fulano de tal es homosexual, ¡brum!, le cae encima el ropero. Si resulta que es obispo, no le cae nada. Le dicen, monseñor, procure portarse bien. No, si yo me porto bien. Ah, bueno, disculpe. Monseñor, hablando de otros errores de algunos obispos, quiero volver al tema Fernando Lugo y retrotraerme al 2008. ¿Ustedes sabían, los obispos sabían de que Fernando Lugo había tenido hijo, monseñor? Sabíamos perfectamente. Y además sabíamos que el hijo por el cual él se fue no es ninguno de los que apareció en los diarios ni él reconoció. Así que hay otro tipo por ahí que es hijo. Ah, él ya salió por culpa de un hijo. Sí, claro, por eso. Él abandonó el obispado por eso. Sí, por eso la Santa Sede le pidió en el mes de julio de 2004 que se fuera, y se fue en enero de 2005. ¿Y por qué ustedes no contaron eso claramente, monseñor? Por la misma costumbre de la que estamos hablando. Que no se sepa de quién es el hijo, y de la cocinera, y el cura que es, y es el tío. ¿Y cuántos curas tíos hay por ahí? Pero no son tíos, son padres, ¿eh? Eso es lo que... O sea, Fernando Lugo tenía hijos, ustedes sabían y no contaron por esa conducta que tenían. No sé si todos, no, sí, perdón, usted sabía. Yo sabía y varios otros obispos sabíamos. No sé si los 15 obispos sabían eso, ¿no? ¿Y no contaron por esa conducta que tenía la jerarquía eclesiástica en ese momento? ¿O por qué no contaron? No, ni se nos planteaba la posibilidad, porque yo me fui despertando a este tema con el paso del tiempo. En aquel entonces me chupaba el dedo, podría decir, ¿eh? Creía que así tenía que ser, y que la Iglesia llevaba 2000 años así, tambaleándose, pero no cayendo, y que no. Realmente el Papa actual terminó por desbaratar esa doctrina y esa postura equivocada, y yo espero continuar adelante en este terreno, ¿no? Le agradezco mucho, monseñor, que nos haya recibido. Muchas gracias. Muchas gracias. Ustedes. Muchas gracias. Bueno, así hemos hablado en su despacho del monseñor Rogelio Livieres en Ciudad del Este.